Pues bueno, esto va a ser una entrevista al contador del despacho Recoge Compañía y pues más que nada déjenme los presento. Yo soy el contador Iván Hernández. Muchas gracias por darme la entrevista y dejarme, bueno, permitirme un espacio de su tiempo. Ya sé que es un hombre muy ocupado, pero nada más quiero realizar unas 5 preguntas, no, 4 preguntas. Y pues la primera sería, ¿a qué se dedica su despacho? Ok, muy buenas tardes ante todo. No es ninguna pérdida de tiempo, al contrario, agradecidos por haber venido a visitarnos y considerarnos como parte de la entrevista. Muy bien, la primera respuesta a tu pregunta sería, el despacho tiene diferentes actividades. Dentro de ellas nos dedicamos a lo que es llevar contabilidad, si es necesario, dar un seguimiento a las auditorías que nos exijan las empresas, de igual momento pagar los impuestos de las empresas, pero principalmente es buscar nuevos horizontes para que nuestro despacho vaya creciendo, ya que el despacho es de nueva creación. Entonces, lo principal y lo mayor que nuestro despacho ofrece es solucionar problemas a las empresas para que sigan llegando una a otra y poder seguir creciendo. Y al mismo tiempo acrecentar lo que es el mercado económico y poder participar en ello como una marca muy importante en la rama de la contaduría. Bueno, bueno, ¿también llevan nada más puras empresas o también personas físicas? En este sentido de cuando hablamos de empresas, bueno, tú muy bien sabes como estudiante de contaduría que empresa como tal se le puede llamar a una persona moral o una persona física. En este caso, empresa se globaliza y se generaliza en moral o física. Entonces podemos verlos en ambos sentidos, tanto el despacho lleva como personas físicas como personas morales. En este sentido, dentro del despacho las conocemos más así, no le damos una clasificación diferente, sino nos mantenemos a lo que es la norma. Ok. Bueno, la segunda pregunta que le quiero realizar es ¿cuál es su función dentro de aquí del despacho? Dentro de mis funciones que yo realizo dentro del despacho, en este caso, como yo soy el principal socio director de Recoge Compañía, mi objetivo principal es seguir atrayendo clientes, ya que el despacho aún creo que es de nueva creación, vamos apenas adelantando lo que es al mercado. Entonces, una de las, creo yo, más importantes es seguir trayendo clientes, al mismo tiempo supervisar el trabajo de mis colaboradores, en este caso de las personas que me vienen a ayudar, que es el auxiliar. Al mismo tiempo también realizo la función de seguir el trabajo continuo que ellos le dedican a las empresas, en este caso revisar las conciliaciones, revisar los ajustes que se hicieron correctos, revisar al mismo tiempo cómo se encuentran las empresas, realizar juntas mensuales dentro de con mis clientes, ir al SAT, seguir andar arriba y abajo, pero en el sentido de que las empresas que tenemos nosotros vayan mejorando y se sientan felices con nosotros, pero como mayor función, digo yo, que tengo es seguir resolviendo los problemas principales que le caben dentro de una empresa. Bueno, la tercera pregunta es, para usted, ¿cómo definiría un contador público? Muy bien, la definición de un contador público la podemos analizar desde diferentes aristas, desde que el contador se encuentra en una empresa o desde que el contador es el responsable de un despacho. En este caso, por decir, lo adentramos a lo que es el contador de una empresa. ¿Qué es lo que hace el contador dentro de una empresa? Como te venía diciendo, el contador lo podemos definir como la persona que es encargada a darle los horizontes a la empresa, sobrellevando los intereses económicos, solucionando problemas de la empresa para poder seguir trabajando y seguir compitiendo dentro del mercado.
Y ahora si lo llevamos a lo que es el rubro de los despachos contables o sociedades civiles, lo podemos analizar de que un contador es el encargado de solucionar problemas, pero de diferentes empresas, en este caso tanto físicas, tanto personas morales. En este caso yo no veo al contador como un simple capturista que se dedica a agarrar y empezar a contabilizar, póliza tras póliza, empezar a generar mis estados financieros, no, sino como una persona que en ambos sentidos es capaz de solucionar tus problemas, de hacer crecer a la empresa y analizar al mismo tiempo todas las oportunidades que existen dentro del mercado. La cuarta pregunta es, ¿usted qué cree que me haga falta para ser un buen contador? Muy bien, esa pregunta es un poco muy extraña, debido a que aquí el compañero ya trabajó con nosotros y desafortunadamente huyó de las presiones. Entonces, como tal, existen muchas diferencias que marcan a una persona como contador. En este caso, tú eres de nuevo ingreso en la carrera, al paso del tiempo o al paso de los meses te vas enamorando de ella. Entonces, a ti lo que te hizo falta fue sentir un poco más, ser parte ya de esa carrera, que al principio empezaste bien, pero después no entendimos qué pasó y desafortunadamente te fuiste. Pero en el aspecto de responsabilidad y en el aspecto de dejarnos el trabajo, lo hacías, pero lo hacías a manera de que te teníamos que presionar. Pero eres una persona que al final de cuentas logras ser responsable. Lo que te haría falta sería sentir un poco más la carrera, que te la vayas creyendo que vas a ser contador y que no vas a ser un contador de escritorio, sino que vas a ser un contador que sea capaz de solucionar problemas, que vea otro sentido de fortalecimiento para poder crecer como persona y como contador. En este caso, solamente que le eches ganas, no, porque las ganas salen sobrando. En este caso solamente es mentalizarnos en lo que vamos a hacer, en lo que queremos ver y en lo que vamos a realizar a futuro. Entonces, solamente hizo falta sentir un poco más de que ya eras parte de los nuestros, tal vez aún no con el título, pero como tal y como trabajador de lo que es nuestro despacho, sí lo vimos prácticamente así, más como la profesión. Okay. Pues le agradezco mucho su tiempo. El despacho vuelve a ser repetitivo y no sé si tenga una cosa que agregar a usted o hacer un comentario personal sobre esta entrevista o algo así. Pues algún comentario en particular, el agradecimiento de nuevo de que nos diste la oportunidad de participar en tu proyecto. No sabemos con qué fin, para qué fin, pero el fin que sea nos va a hacer publicidad. En este caso te voy a regalar una de las tarjetas con las que cuenta el despacho, para que no te digan que fue una broma absoluta de que te presentaste aquí. Y poder seguir esperando a que nos vengan a visitar más compañeros como tú, a que nos promociones. En este caso, trabajo ahorita no les podemos dar, ya que el trabajo pesado ya pasó, pero que te sigas esforzando a lograr lo que quieres y que proyectos así se den más seguido, porque a veces los despachos que van creciendo no suelen ser tan llamativos, por lo mismo de que vamos adrentando a lo que es el mercado. Pero si hablamos de marcas ya constituidas, Pricewaterhouse, Thornton, Mancera, KPMG, Deloitte, tú lo has dicho. Entonces, a veces muchos compañeros tuyos conocen más las marcas allá, pero nunca buscan nuevos horizontes. Entonces, habremos despachos que buscamos el bien de nuestro cliente, o habremos despachos que a veces sinceramente sobrepasamos lo que es el código de ética. En este caso tú no lo vayas a hacer, respeta mucho eso, y peculiarmente siempre cumpliendo lo que es la profesión del contador y amándola. Sería todo. Muchas gracias, le agradezco de nuevo. Que estés muy bien. Que pasen buenas tardes.